bendición del Dios Todopoderoso hoy sea hablando a nuestras vidas, que Dios sea hoy ministrando a nuestro corazón, a nuestra vida en esta serie maravillosa que Dios nos ha dado en este tiempo, la gracia soberana de Dios. ¿Cuántos vienen dispuestos a estudiar la palabra del Señor? La gracia soberana de Dios es uno de los temas o de las series más tremendas que uno puede experimentar como cristiano, porque cuando uno logra entender la soberanía de Dios de una forma completa, nuestra vida cambia, porque aprendemos a descansar en Dios, aprendemos a entender las cosas, nos despeja tantos interrogantes que han venido en nuestra vida. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué sucede lo otro? Señor, yo no entiendo por qué estoy viviendo, pasando esta experiencia. Todo eso nos ayuda. Hoy vamos a tocar un tema, hoy es en la lección número 3, que he titulado El propósito de Dios en nuestra vida. ¿Qué es lo que Dios hace? ¿Por qué lo hace? ¿Cuál es el propósito de Dios cuando nos ocurren diferentes situaciones? Tenemos ya claro el concepto de que Dios es soberano, y cuando hablamos que Dios es soberano, quiere decir que Él tiene el control de todas las cosas, que nada se le sale de las manos a Dios. ¿Sí sabían eso? Nada se le sale de las manos de Dios. Él tiene el poder, Él tiene la autoridad, Él tiene la sabiduría para sortear cualquier situación, para poder manejar cualquier situación. De hecho, el ser omnisciente, que todo lo conoce, ser todopoderoso, que todo lo puede, lo faculta para poder gobernar toda la tierra. Absolutamente nada se le sale de las manos a Dios. Dice el libro de Mateo capítulo 10 versículo 29 que los pajarillos tienen hambre y Dios les da de comer. Y a mí eso me parece maravilloso del Dios, que si Él tiene cuidado de cada pajarillo, de cada pajarito, si Él tiene cuidado para atenderlos, para cuidarlos, para protegerlos, para alimentarlos, la Biblia dice, ¿acaso es que tú no vales mucho más que ellos? Y la respuesta es que obviamente valemos mucho más. Y entonces el interrogante que nos despeja aquí es, si Dios tiene el poder y la capacidad para estar pendiente de pequeñas cosas, de pequeños momentos, de pequeños detalles, Dios también tiene cuidado de cada uno de nosotros. Y la situación que hoy te aqueja, el momento que estás viviendo hoy, la circunstancia que tú dices, yo no entiendo esto que está pasando, quiero decirte que Dios sí la conoce y que Dios tiene todo bajo control. Hay un pasaje de la Biblia, para que abran sus Biblias, en el libro de Mateo, capítulo 17, verso 24. Esto es extraordinario, amados, porque cuando nosotros conocemos a Dios, cuando conocemos y entendemos la soberanía de Dios, podemos descansar. Dice la escritura, Mateo capítulo 17, a partir del verso 24, dice que cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas, y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo, sí. Y al entrar en la casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra de quién cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar, escuchen esto, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrir la boca hallarás un estatero. Tómalo, dáselo por mí y por ti. Esto es maravilloso, amados, porque aquí hay muchos interrogantes, y es, ¿cómo sabía Jesús que un pez había tragado una moneda? ¿Es increíble o no? Dentro de tantos millones y millones de peces, ¿cómo sabía Jesús que ese pescado era el que se había tragado la moneda? ¿Por qué se la tragó? ¿De dónde la sacó? ¿Se le caería a alguien? ¿Alguien la tiró? No sabemos. Lo cierto es que ahí estaba la moneda. Y eso es impresionante para poder entender que Dios conoce todo, amados. A veces nos queremos sentir más fuertes que Dios, más inteligentes que Dios, y queremos filosofar y queremos poner conceptos humanos y que yo no estoy de acuerdo en eso, a mí no me parece eso. Pero finalmente, amados, vamos a quedar postrados ante la presencia de Dios y de reconocer y decir, Señor, tú lo sabes todo. ¿Nos es más fácil la vida
cuando logramos entender el concepto y decir: Señor, como tú lo sabes todo, simplemente yo voy a descansar en tu poder, voy a descansar en tu sabiduría, Señor. ¿Para qué seguimos corriendo esta vida en contra de la corriente? Querer llevar la contraria a Dios y tratar de imponer nuestros conceptos. Dios lo sabe todo. Diga conmigo, porque la omnisciencia de Dios le da el poder para saberlo todo. Vamos a estudiar el libro de Romanos capítulo 8 versículo 28. Es un pasaje que quiero que por favor no solamente que lo aprendamos, sino que lo conozcamos muy bien. Es el pasaje de la Biblia que el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Roma, que dice: y sabemos, 8:28 Romanos, y sabemos que a los que aman a Dios, que todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Es interesante entender cómo Dios inspira al apóstol Pablo para escribir esto, y que con un solo versículo nos pueda dar a conocer todo lo que tiene que ver con la soberanía de Dios, la profundidad de la soberanía de Dios. La soberanía de Dios no es simplemente conocer el concepto, no es solamente saber la definición, sino poderla entender profundamente, para que basado en el entendimiento de la palabra nosotros podamos actuar de acuerdo a las circunstancias que se estén presentando. Y dice, escuche lo que dice: y sabemos. Note que el interés de Dios no es tener nada oculto. Dios no oculta nada. Dios es muy amplio, Dios es abierto. El que quiera conocer a Dios, el que quiera conocer más de Dios, lo puede hacer. Él se deja ver. Eso no es que está escondido allá, que es ultra secreto, que no. Si nosotros queremos conocer a Dios, podemos conocer más de Dios. Él se expresó a través de la Biblia. En la medida que yo estudio la palabra, en la medida que yo voy entendiendo la palabra, en la medida que pido la revelación del Espíritu Santo, hay cosas que vienen a nuestra mente. Dice: wow, ya conozco más a Dios. Esta palabra dice: y sabemos. Es porque Dios quiere que sepamos. Y la palabra conocer o saber es la palabra eido en el griego, y esa palabra quiere decir conocer o comprender. Entonces Dios quiere que nosotros conozcamos, que nosotros comprendamos, porque si nosotros conocemos y comprendemos, vamos a saber. ¿Por qué la gente siente incertidumbre? ¿Por qué la gente siente miedo? ¿Por qué la gente siente inseguridad? ¿Por qué la gente siente pánico? ¿Por qué la gente anda como asustada, amedrentada? Es por una razón: porque no sabe lo que va a venir. ¿Sí o no? Entonces, cuando nosotros tenemos una situación que no sabemos cuál va a ser el desenlace, pues entonces nos angustiamos. Porque si nosotros supiéramos cuál va a ser el veredicto del juez, ya sabemos qué es lo que el juez va a decir al final, pues nosotros iríamos a ese tribunal como tranquilos, pues ya sabemos qué es lo que va a decir, sabemos que va a operar a nuestro favor. ¿Sí o no? Pero como no sabemos, entonces estamos estresados, nos enfermamos, nos angustiamos. ¿Qué irá a pasar en esa reunión? ¿Qué va a decir el juez al final? ¿Cómo nos va a ir? Pero cuando ya sabemos, entonces estamos más tranquilos. Lo mismo sucede en la vida. Cuando nosotros sabemos algo, no nos asustamos, no nos angustiamos, sino que al contrario decimos: bueno, Dios tiene todo el control, pues vamos a estar más tranquilos. No hay incertidumbre. ¿Por qué la gente anda frustrada? ¿Por qué ustedes encontrarán cristianos que muchas veces andan en depresión? ¿Han visto cristianos en depresión? Quiero decirles, como cristianos no podemos estar en depresión. O sea, yo entiendo que hay momentos duros, circunstancias difíciles, pero no podemos llegar al nivel de la depresión. Una persona que está en depresión es sinónimo de una persona que no conoce a Dios. Porque si conociéramos a Dios, entregamos todas nuestras cargas a Él. Vengan a mí todos los que estén cargados, todos los que estén afligidos, que yo les haré ¿qué? Descansar. Entonces, si yo estoy en una depresión, es porque no he aprendido a descansar. Yo tengo que aprender a descansar. Por eso la oración, la rogativa de Pablo era, las oraciones de Pablo a la iglesia era: Señor, que te conozcan. ¿Que te qué? Que te conozcan. ¿Por qué? Porque si yo tengo un hermano que conoce a Dios, yo estoy tranquilo porque sé que como él conoce a Dios, él va a descansar en Dios. Por eso decía Jesús: Padre, que te conozcan como yo te conozco a ti.
Padre, que conozcan tu voluntad como yo conozco tu voluntad. Que aprendamos a conocer la voluntad, que sepamos, aunque no entendamos las cosas, pero sabemos que descansamos en Dios. Un personaje que a mí me bendice mucho, cada vez que yo hablo de él, cada vez que leo de él, cada vez que escucho de él, es a José el soñador. ¿Sí han escuchado de él, no? A mí me fascina por cómo Dios hace cosas maravillosas que nos bendice. José, un hermano entre 12 hermanos, dentro de los pequeños, pasa por situaciones duras y difíciles. El más pequeño de la familia, los hermanos deciden venderlo. Lo meten a un foso y lo venden. No solamente que lo venden, sino que lo revenden. Y José pasa por diferentes circunstancias duras y difíciles. Pero el libro de Génesis dice que Dios estaba con José. ¿Con quién estaba Dios? Entonces alguien me pregunta, me dice, pero pastor, a ver, explíqueme eso. ¿Cómo que José pasa por circunstancias difíciles y Dios está con él? ¿Acaso no se supone que si Dios está con nosotros, nada malo nos va a pasar? Y la respuesta es no necesariamente. Dios estaba con José en las circunstancias duras y difíciles. En momentos que uno dice, pero ¿por qué tanta injusticia con José? ¿Qué había hecho de malo José para que lo vendieran? ¿Qué hizo de malo José para que lo revendieran y lo comprara por allá Potifar? ¿Qué hizo de malo para que la mujer de Potifar lo difamara y terminara José en la cárcel? ¿Acaso no era un hombre de Dios? Y la Biblia dice que sí, que era un hombre de Dios y que dependía de Dios y que confiaba en Dios. Pero noten que después que José sale de la cárcel, ahora es mano derecha del faraón y es primer ministro en Egipto. ¿Quién ocasionó eso? ¿Quién está trabajando en medio de eso? ¿Quién está orquestando todo eso? Que no entendemos, que tal vez José en su momento no entendía, pero descansaba en Dios. Dios estaba obrando. Y dice la Biblia entonces que el papá de José, Jacob, le dice a los hermanos, hay un tiempo de hambruna en esa región, nos vamos a morir de hambre. Vayan, los hermanos los mandan, vayan a Egipto y compren alimento. Yo sorpresa cuando llegan a Egipto, entonces se encuentran ¿con quién? Con José. José ve a sus hermanos, José se descubre ante sus hermanos y dicen, ¿ustedes saben quién soy yo? Lo ven en ese lugar de privilegio, dicen, no, ¿quién es usted? Yo soy José. ¿Cuál José? José es su hermano. ¿Mi hermano? Sí, el que ustedes vendieron, el que se ganó una platica con mi venta. Ya se les olvidó. Me impacta de José, porque José nunca guardó resentimiento con sus hermanos. José nunca tuvo odio en su corazón contra alguien. José siempre mantuvo un corazón sano para con Dios. Eso es bonito aprender de José. ¿Tenía motivos? Claro, hicieron cosas feas con él. Pero mire lo que dice la escritura, por favor, en el libro de Génesis, capítulo 45, versículo 7, referente a esto. Noten toda la ausencia de amargura de este hombre. Dice, y Dios me envió delante de vosotros. Dios me envió delante de vosotros para preservarles posteridad. Esa palabra posteridad es descendencia, es herencia sobre la tierra, y para darlos vida por medio de gran liberación. ¿Por qué permitió Dios la maldad de sus hermanos contra él? La semana pasada dejamos claro que la maldad no viene de Dios. Dios no es el causante de la maldad. La maldad no sale de Dios. La maldad sale del corazón de los hombres. Pero es interesante ver cómo Dios, a pesar de la maldad de los hombres, a pesar de la maldad de los hermanos, Dios revierte todo esto. Dios le da la vuelta a todo eso, Dios le da el giro a todo esto, y eso que era un mal para José, Dios lo convierte en una bendición. ¿Quién está haciendo eso? ¿Quién está trabajando con todo esto? Dios. Escuchen eso. Dios me envió delante de vosotros para preservarles posteridad. ¿Qué estaba pasando? ¿Dios conocía lo que venía para el pueblo? ¿Qué creen ustedes? Claro, estamos estableciendo que Dios es soberano. Y cuando hablamos de soberano es que Dios conoce nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Dios lo conoce todo. Nosotros somos incapaces, amados. Somos muy limitados.
para querer ponernos al nivel de Dios, o para querer cuestionar a Dios, o para querer refutar las cosas de Dios. Somos tan incapaces, perdóneme, y me incluyo también, que nosotros no sabemos lo que va a pasar mañana. ¿O alguien sabe lo que va a pasar mañana? No, no lo sabemos. En un mes no lo sabemos. En un año no lo sabemos. Es más, en los próximos 10 minutos no lo sabemos. Pero Dios sí lo sabe, amados. Y escúcheme, Dios sabía, dentro de su plano, dentro de todo lo que Dios conoce, sabía que el pueblo de Israel, su pueblo, iba a pasar por una hambruna. Entonces Dios, preveyendo eso, hace algo que según el enemigo, tal vez los que querían hacer cosas contrarias querían perjudicar, pero Dios lo convierte en una bendición. ¿Sí sabían eso? Que Dios aún utiliza a Satanás, al enemigo, aún para nuestro bien, que a veces ni siquiera lo entendemos. Y escúcheme, Dios sabía que en un tiempo de la historia iban a pasar hambruna, y para eso coloca a José allá en lugar de privilegio, para que cuando tuvieran hambruna compraran el alimento, y el que estaba en la cabeza era José. Ustedes conocen la historia, voy a ir rápido porque usted la conoce. Llegan los hermanos, compran el alimento. Entonces José le dice a Faraón: es mi familia, es mi papá, son mis hermanos que están pasando una situación difícil. Faraón dice: no es posible que ellos pasen por situación difícil, tráiganlos para acá. Hay una región allá en Gosén que es la mejor región, tráiganlos a que vivan acá. Ustedes saben eso. Y se viene el papá de José con todos los hermanos a una buena región, gracias a que José era primer ministro en Egipto. Ahí comienzan a prosperar, comienzan a cultivar, comienzan a tener ganado, y comienzan a crecer, a multiplicarse de una manera extraordinaria. ¿Todo por qué? Porque Dios hizo de que eso que era malo, negativo, nefasto, se convirtió en una bendición, pero con algo mucho más grande. ¿Qué hubiese pasado si el pueblo de Israel, si Jacob con sus hijos hubieran muerto de hambre allá? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado? Que no hubiera descendencia. Por eso dice: para cuidar descendencia. Ustedes saben que de la descendencia del pueblo de Israel, de la descendencia de los hebreos, viene nuestro Salvador, viene el Mesías Jesús. Si hubieran muerto allá, no hubiera venido el Mesías. Y si el Mesías no hubiera venido, ustedes y yo estábamos en nuestros delitos y en nuestros pecados, estábamos muertos. Todo lo que Dios hace. Por eso cuando suceden cosas, en lugar de cuestionar, en lugar de refutar, en lugar de contradecir, en lugar de ponernos en contra de Dios, en lugar de resentirnos con Dios, debemos entender que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Volvamos a Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos, conocemos, entendemos que a los que aman a Dios, ¿que a los que qué? ¿Quiénes aman a Dios? A ver, ¿quiénes aman a Dios? Es muy fácil decir: yo amo a Dios. Ahora yo vengo a hacerle otra pregunta: ¿por qué amas a Dios? Tú dices que lo amas, ok. ¿Por qué lo amas? Él es bueno, es santo, porque nos da la provisión, por tantas cosas que uno puede. Yo lo amo por tantas cosas, ¿verdad? Pero ¿quién tomó la iniciativa de amar? Fuimos nosotros. Yo decidí: yo voy a amar. Tú tomas la decisión: yo voy a amar, ahora sí lo voy a amar. No. Dice el primer libro de Juan, capítulo 4, versículo 19: nosotros amamos a Dios porque Dios, ¿qué? Nos amó primero. O sea, Él tomó la iniciativa. El libro de Romanos capítulo 5, versículo 8 dice: mas siendo nosotros pecadores, Dios mostró su amor. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, ¿qué? Cristo murió por nosotros. Porque de tal manera que amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros amamos a Dios no por iniciativa nuestra. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Ahora, si Dios nos amó, ¿qué es lo que yo tengo que hacer con Dios? ¿Qué tengo que hacer? Obviamente, corresponderle a ese amor. La pregunta es: ¿tú le correspondes a ese amor a Dios?
¿Sabe por qué la gente no ama a Dios? Porque no conocen a Dios, porque no conocen lo que Dios hizo. Porque si yo sé que Dios me ama, ¿y cómo sé? ¿Cómo Dios me demuestra el amor? Que vino a morir por mí. Entonces, si yo conozco el amor de Dios y entiendo a Dios y conozco no una religión, yo nunca los he invitado a que vengan a una religión, a que vengan a una denominación, a que vengan a un lugar en particular. No, el llamado es a que conozcas a Dios de manera personal. Tú lo puedes conocer de manera personal, en su lugar. Pero lo que tienes que conocer es, número uno, que Dios te amó y que no habrá una persona, no hay una persona en esta tierra que te pueda amar más que Dios. Y aunque tú no lo ames, Él te sigue amando. Dice que nos da un amor eterno. ¿Y qué quiere decir eterno? Que nunca termina, siempre nos va a amar. ¿Sí? Entonces lo primero que yo tengo que entender es, yo amo a Dios porque entiendo que Él me amó. ¿Y cómo entiendo que Él me amó? ¿Cómo demostró Dios su amor? A través de su sacrificio en la cruz. Yo tengo que conocer cuál fue el sacrificio, amados. Yo tengo que saber que Jesús nunca cometió pecado, que Jesús nunca hizo maldad, que fue tentado en todo, pero ¿qué? Sin pecado, nunca cometió pecado. Que nosotros merecíamos esos latigazos, que nosotros merecíamos esas heridas por causa de nuestro pecado, nuestra maldad, porque éramos ofensores de Dios, porque éramos deudores de Dios. Sin embargo, Él abrazó la cruz y recibió todos los latigazos, abrazó todo por amor a nosotros. Entonces yo tengo que entender, y es que yo no lo amo muchas veces, la gente no lo ama porque no entiende el sacrificio. Pero cuando yo entiendo el sacrificio lo puedo valorar. Digo, Señor, gracias, porque si tú no hubieras muerto por mí, si tú no hubieras ido a la cruz del Calvario, si tú no hubieras derramado tu sangre, Señor, yo estaba muerto. Y yo tengo que entender, número dos, diga conmigo, el sacrificio de Dios. Ahora, ¿ese sacrificio para qué? ¿Él vino a morir por morir? ¿A qué vino a morir? ¿Por qué vino a morir Él? ¿Para qué? Para perdonarnos nuestros pecados. ¿Están conmigo o no? Y entonces yo voy a entender, número tres, que cuando yo creo en Jesús, yo puedo creer entonces que mis pecados son perdonados. ¿Mis pecados son qué? Claro, ¿tú crees eso? Yo tengo que creer eso, amados. Yo tengo que creer que no importa lo que yo haya hecho, no importa cómo haya sido, no importa mi pasado, si yo creo en el amor de Dios, si yo creo en el sacrificio de Dios, yo creo que mis pecados son perdonados y mis pecados fueron borrados. ¿Yo lo puedo creer? Sí. Ese es el evangelio. Esas son las buenas nuevas. Esa es la buena noticia. Eso no es llevarte a una religión y colocarte dogmas y una cantidad de imposiciones. No es eso. El evangelio es otra cosa. Lo que Cristo vino a hacer aquí es otra cosa. No para que te impongan cargas, no para que te impongan una cantidad de conceptos y que terminen volviéndote un fariseo de apariencia, de hipocresía, de mostrar cosas que no tienes en tu corazón. Es entender el sacrificio del Señor Jesús. Es entender que por ese sacrificio yo soy perdonado. Y no solamente que soy perdonado, sino que también por eso que Cristo hizo, me abrió la puerta de la salvación y que yo tengo vida eterna. ¿Qué tenemos? Que si morimos creyendo en Cristo, poniendo la fe en Cristo, vamos a ir al cielo. ¿Sí o no? ¿Y todo eso tuvimos que pagar algo? No, solamente por gracia, por la fe en Cristo Jesús. Cuando yo logro entender esto, que tengo una persona que me ama, no importa qué haya hecho. Cuando yo logro entender que no solamente que me ama, sino que lo demostró sacrificándose por mí y pagando el precio que yo tenía que pagar. Número 3, cuando yo entiendo que Él me perdona, me limpia de todos los pecados. Número 4, cuando yo entiendo que puedo, por esa fe en eso que Jesús hizo, puedo tener la entrada al cielo. Y eso es suficiente. Con eso me basta. Con la fe en Cristo Jesús, yo puedo estar tranquilo. Ahora, como yo ya entiendo esto y valoro esto, ¿qué es lo que yo humanamente debería hacer? ¿Qué debería hacer? Amar a Dios. Desbordar mi vida a Él. Porque lo que Él hizo no lo hace nadie. Yo debería tener una vida diferente, una vida de amor a Dios, no estar chocando con Él, no estar contradiciéndole a Él, no estar llevándole la contraria a Él. Al contrario, yo debería decir: Señor, gracias por lo que tú hiciste, yo por fe creo esto y entrego mi vida a ti, Señor.
Nosotros debiésemos buscar a Dios, venir a la iglesia, no porque alguien me obliga, alguien me forza, sino por amor a Dios. Y yo quiero venir a conocer a ese que tanto me ama, conocer un poquitico más de Él. Por ese amor a Él, yo quisiera tener más tiempo con Él. Por ese amor a Él, yo no quisiera que nadie me quitara el tiempo con Él. Por ese amor a Él, yo no pongo nada por encima de Él, porque Él es lo más importante para mi vida. Yo debería amarlo con todo el corazón. ¿Lo amamos de esa manera? ¿O lo amamos por un interés? Porque alguien nos dijo, si tú vas a la iglesia, si tú conoces al Señor, Dios te va a prosperar tu negocio, Dios te va a sanar tu cuerpo, Dios va a restaurar tu matrimonio. Entonces venimos a buscarlo, muchos vienen a buscarlo por el interés de lo que Él le va a dar, no por amor. ¿Están conmigo hasta aquí, por favor? Como la mujer que ve a un hombre rico y dice, wow, con este me quiero casar porque yo sé que tengo asegurado ya mi futuro, y se casa y va al altar por él, o va al altar con él, no porque lo ama, sino porque por interés, por lo que Él le va a dar. Y ojo, no vaya sea que alguno esté aquí o que esté escuchando este mensaje y que esté siguiendo a Dios, siguiendo a Jesús por interés, para que le restaure el matrimonio, para que le haga el milagro de sanidad, para que le abra puertas en su negocio, para que consiga un buen marido, una buena esposa. No, amados. Nosotros, lo correcto es que si estamos en Dios, estemos por amor a Él. Y entonces se cumple lo que está aquí en la palabra. Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿quiénes son entonces los que aman a Dios? No digan nosotros, porque no necesariamente. ¿Quiénes son los que aman a Dios? A los que realmente lo han puesto en el primer lugar, a los que realmente también dan todo por Él, así como Cristo dio por nosotros. Podríamos decir fácilmente nosotros, pero yo no puedo asegurar eso. Yo no puedo decir ustedes, porque es que eso es una relación muy personal. Y Dios sabe realmente quiénes de los que estamos, y me incluyo, quiénes de los que estamos aquí verdaderamente lo amamos, o quiénes están o estamos por interés. Dios lo sabe, pero Él no puede ser burlado, no puede ser engañado. Entonces aquí el punto es que tenemos que llegar al estado de verdaderamente amar a Dios. Y el Señor resume toda la ley, todo lo que está en la Biblia lo resume con tan solo 2 mandatos. 2 para aquellos que dicen, Señor, pero es que cumplir todo esto es muy complicado, Señor, pero dicen, no, tranquilo, solamente cumplan 2. Número 1, ¿cuál es? Ama a Dios por encima de todas las cosas, de todas las personas, de todas las actividades. Ama a Dios por encima de todo. ¿Lo estamos cumpliendo? Cada quien sabrá. Número 2, ama a ¿quién? A tu prójimo. Diga conmigo, prójimo. ¿Quién es el prójimo? El más cercano, la más cercana, el familiar, las personas que están a nuestro alrededor, ¿verdad? ¿Estamos cumpliendo? Tenemos que revisarlo, amados, porque sabemos que a los que aman a Dios, entonces ahí sí, todas las cosas les ayudan para bien. Se hace vivencia de ese versículo en nuestras vidas. ¿Están conmigo hasta aquí, por favor? Entonces, ¿amamos a Dios? ¿Será que sí lo amamos? Ahí cesan los amenes. ¿Cuántos tienen hijos? Ahora que vemos un pequeñín. ¿Cuántos tienen hijos? ¿Cuántos aman a sus hijos? ¿Los amamos o no? Claro, los amamos. Y como los amamos, ¿queremos estar con ellos o no? A mí me gusta ya cuando mis hijas me visitan. Antes, cuando eran pequeñas, pues les tocaba estar conmigo. Ahora es rico cuando vienen, y yo no quiero que se vayan, pero que se va a ir tan rápido, que tanto afán. Es rico cuando uno está con una persona, ¿verdad? Uno no quiere que esa persona se vaya, y me toca irme, pero uno no quisiera. Dios quiere estar con sus hijos. Nosotros tenemos nuestros hijos y los amamos. Ahora viene otra pregunta. Tenemos hijos y los amamos. A pesar que los amamos, ¿nosotros le damos todo lo que ellos nos piden? ¿Qué dicen? No siempre. ¿Por qué no? ¿Por qué no? A veces no podemos, ¿cierto? Pero no puedo. ¿Por qué más? ¿Qué otras razones? Porque a veces no convienen. ¿Por qué no es bueno? Porque los malcriamos. ¿Qué más? Ok, muy bien. ¿Y por qué cree que no es de bendición? A ver, ¿por qué creen? Porque nosotros sabemos
porque tenemos un poquitico más de experiencia, porque conocemos un poco más que ellos, porque hemos vivido un poco más que ellos, y esa experiencia, esas vivencias que hemos tenido nos dan la capacidad, nos facultan para decir: eso no te conviene, hijo, no te lo voy a dar. No porque no pueda, tal vez lo puedo dar, pero no conviene, porque en lugar de que sea bien para él, lo va a terminar ¿qué? Perjudicando, ¿verdad? Yo quiero mucho a mi hijo, pero mi hijo llega y dice: papá, es que yo tengo ganas de que me compre una moto. Yo lo amo y tal vez podría, comillas, podría. Pero a pesar de que yo lo quiera mucho y a pesar de que pueda comprar la moto, yo no se la regalo. No porque no lo quiera, sino porque no le ¿qué? Porque en lugar de ser una bendición para él, es un inexperto, es un inmaduro todavía, ni siquiera le dan licencia para conducir la moto, y en lugar de que sea una bendición para él, termina por ahí estrellado en la esquina y termina, Dios no quiera, matándose. ¿Sí o no? Entonces yo, que tengo un poquitico más de experiencia, le digo: no le conviene, tal vez en su momento, pero ahora no le conviene. Ok, así es Dios con nosotros. Y es que yo oro a Dios y Dios no me contesta, es que Dios no me quiere. Dios sí te quiere, pero lo que pasa es que hay cosas que no le convienen. Pero es que ese es el hombre que yo quiero para mi vida. No, y te manda señales: no es el hombre, no es la mujer. Pero yo es que lo quiero, yo es que la quiero, es que esos ojos que tiene. Sí, pero no le convienen. Muy lindos los ojos, pero no le convienen. Yo tengo a alguien más especial para ti. Pero no, yo la quiero es a ella. Que no. Y manda señales, que no. Y sigue tan terco que se casa con ella. Y después los dolores de cabeza. Y luego se revierte: Dios, pero ¿por qué? ¿Por qué me castigó con esta mujer? ¿Por qué me castigó con este hombre? Y Dios muchas veces dijo: no, porque no te conviene. Porque no sabemos esperar los tiempos de Dios, porque apresuramos las cosas. Ustedes y yo notaremos que todos los problemas, los rollos que tenemos hoy en día, básicamente fue por desobediencia a la voluntad de Dios. ¿Cómo sería de diferente nuestra vida si aprendiéramos a obedecer a Dios? ¿Cómo sería de diferente la vida de muchos hijos si hubiéramos aprendido a obedecerle a los padres? ¿Cierto? ¿Están conmigo hasta aquí o no? Bueno, esto es la soberanía. Pero no porque Dios no nos quiera es que nos pasan las cosas. Me explico. Hay cosas que vienen a nuestra vida que a veces no nos parecen. Hay tratos que están pasando en nuestra vida que, pero ¿por qué Dios? Si Dios, mire esta pregunta: si Dios me quiere, ¿por qué Dios está haciendo esto conmigo? ¿Por qué está Dios disciplinando? ¿Por qué Dios está tratando a una persona? ¿Por qué será? ¿Por qué? Porque la ama, correcto. Porque como Dios nos ama, Dios nos, muy bien, nos disciplina. ¿Por qué disciplinamos a nuestros hijos? Porque los amamos. Si no los amáramos, pues haga lo que quiera, pues piérdase, pues mire a ver qué va a hacer. Pero como los amamos, tratamos de protegerlos, ¿cierto? Pero a veces no entendemos. Entonces la gente dice: pero ese amor de Dios, mire todo lo que pasa en mi vida. Si Dios me amara, ¿por qué permitió eso? ¿Por qué Dios me permitió casarme con fulano o con fulana? Primero, Dios le advirtió y fue terco. Pero los tratos de Dios los permite para nuestro bien, para nuestra disciplina. ¿Ustedes recuerdan a Pedro, el de la Biblia? Dios permitió que trataran con Pedro. Lo hemos tocado muchas veces. Porque no amaba Jesús a Pedro. ¿Usted cree que Jesús no amaba a Pedro? Claro. Pero Pedro tenía algunos rasgos, algunas cosas que no. Entonces Jesús le dijo muchas veces: mira, Pedrito, es que hay cosas en ti que no me gustan, Pedro. No me gustan. ¿Qué no le gustaba a Jesús de Pedro? ¿Su qué? Su autosuficiencia, su carácter, su orgullo, su altivez, su prepotencia, ¿cierto? Entonces le dice un día: oye, ¿sabes qué, Pedrito? Hay cosas en ti que no me gustan. Y ¿sabe que vino Satanás para pedirte que te zarandeara? Y lo mira, pero ¿y qué le dijo? Imagino que no. No, yo le dije que sí. ¿Cómo que sí? Soy su discípulo. Sí, es que yo necesito que él haga un trato contigo. Le estoy diciendo que aún Dios permite que Satanás haga trato con nosotros para nuestro bien, porque nos ama. Pero tú tienes cosas que tienen que ser procesadas y tienes que pasar por ese zarandeo, por esa prueba. Para algunos es en la parte económica,
para otros es una enfermedad, para otros es una situación familiar. Son diversas, o sea, Dios trata con cada persona. Y ese zarandeo Dios lo permite para la postre hacernos bien. ¿Sí o no? Que eso no lo entendemos. Y entonces cuando estamos en el zarandeo de la vida, de la situación, de la circunstancia, renegamos contra Dios, maldecimos a Dios. ¿Pero por qué Dios? ¿Pero por qué Dios? Pero entonces necesitas cambiar muchas cosas. Yo ya estoy próximo para irme y yo quiero que tú estés bien, estés formado. Quiero que tú seas prolongación del ministerio, que los discípulos estén bien formados en su carácter, que tú no dependas de ti, sino que aprendas a depender de mí, que dejes tu orgullo y que aprendas a ser humilde. Aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, decía Jesús. Entonces tienes que aprender muchas cosas, Pedro. Pero yo me voy a ir, esta tarde me van a arrestar y voy a ser llevado preso. Que no le pase nada, primero sobre mi cadáver. Eso es lo que no me gusta de ti, Pedrito. Es autosuficiencia. Es necesario. No, Señor, tal vez los demás que te nieguen, pero yo nunca te voy a negar. Ay, Pedro, no venga con eso. Antes de que el gallo cante 3 veces, tú me habrás negado. ¿Yo? ¿Cómo le ocurre, Señor? Se van, Monte de los Olivos. Vienen los soldados a tomarlo preso y saca su espada corta y ¡fum! Le baja la oreja a Malco. ¿Recuerdan ustedes? Es que eso es lo que no me gusta, pero sí. Tú eres muy agresivo. Tú eres una persona que necesita ser tratado en eso. Necesitas ser más humano, Pedro. ¿Cómo le va a quitar la oreja a Malco? Venga, yo la pongo otra vez. ¿Cómo va a hacer eso, Pedro? Entonces, por esas cosas, Pedro, es que yo he permitido que Satanás te zarandee. ¿Sí o no? Llega Pedro, arrestan al Señor Jesús, hay una fogatica, ahí está Pedro ahí escondido mirando a ver qué pasa, y una mujer le dice: usted era uno de ellos, ¿no? Yo no, yo de ellos nada. ¿Usted lo conocía? Yo no. Le pregunta la segunda vez: yo lo vi andando con él. Yo no andaba con él, no me diga eso. Luego llega un hombre y dice: y usted uno de esos, mire cómo se viste, usted habla como un cristiano, usted era de los seguidores de Jesús. Yo, seguidor de Jesús, nunca. ¿Quiere que se lo demuestre? Y comenzó a maldecir. Y antes de que terminara de decir su última palabra, el gallo cantó 3 veces. Y dice la escritura, escuchen, Mateo 26:75. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y dice la escritura: y saliendo fuera lloró amargamente. Esta palabra amargamente tuvo un dolor profundo de haberle fallado a Jesús. Lloró. ¿Por qué? Entonces, cuando ya viene Jesús, regresa, muere, es sepultado y resucita, ¿a quién creen ustedes que fue el primero que fue a buscar? Pues al Pedrito. Y viene Pedro y le dice: venga, Pedrito, venga por acá. Pedro dijo: no, así no. Pero ¿tú me amas? Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos. Se va Pedro. Pedro, ven. Señor. Pero ¿tú me amas? Señor, sí, ya te lo he dicho. Pastorea mis ovejas. La tercera vez dice: Pedro, ven. Señor, ¿tú me amas? Sí, tú sabes que te amo, Señor. Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes. Ok, Pedrito, aprendiste la lección. Ya no era el Pedro, tú lo sabes todo. Esa es la palabra clave. Cuando yo logro rendir mi vida y digo: Señor, ¿para qué sigo ya? Dios lo sabe todo. Más bien aprendo a descansar en ti. Usted sabe que después de eso Pedro fue usado de una forma tremenda, tal vez de los hombres más usados que aparecen aquí en la historia de ese tiempo. Era tan usado, tenía tanta unción, que Pedro pasaba y la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Tenía tanta autoridad, tanto poder, que predicó, y en esa primera predicación 3,000 se convirtieron. Luego la segunda predicación 5,000 se convierten. Era un hombre tremendo, porque aprendió a depender de Dios. Señor, tú lo sabes todo. Tal vez es el problema que tenemos algunos, que queremos seguir creyendo en nuestra autosuficiencia, nuestro orgullo, nuestro ego, nuestro intelecto, nuestra sabiduría. Y ahí vamos a tener un día que pasar por el zarandeo y nos va a doler. Pero cuando pasemos por el zarandeo, entendamos que es para nuestro bien. Los más beneficiados, ¿quiénes vamos a ser? Nosotros. Entonces sigamos desmenuzando ese pasaje. Y sabemos, es decir, conocemos, entendemos que a los que aman a Dios, todas las cosas
les ayudan. Todas las cosas. Todas las cosas. ¿Qué es eso de todas las cosas? ¿Qué será todas las cosas? Muy bien, incluye lo bueno, incluye ¿qué? Lo malo, todas las cosas. Eso bueno y malo, ¿quién le da esa calificación? Somos nosotros. Dios no, Dios no. Dios lo ve que todo es bueno, todo es bueno. Esto que está pasando es bueno. Esto que le está pasando a José es bueno, es bueno. Que lo vendan es bueno, vamos cerquita. Que lo echaron a la cárcel es bueno. Que lo pusieron allá de primer ministro es bueno. Que pasaron hambruna es bueno porque tienen que venir, es bueno. Que lo mandaron a Gosén es bueno porque iban a crecer. Para Dios todo es bueno, bueno, bueno. Nosotros somos los que humanamente, desde nuestra perspectiva humana, lo calificamos como malo. Pero lo bueno en Dios es todo. Y dice la escritura, todo, todo. Si nosotros sabemos, si nosotros conocemos, entonces ya vamos a saber que esto que está pasando hoy, que la gente dice, oiga, pero usted ¿por qué está feliz con esto? Oiga, pero usted ¿por qué no se ha descompuesto? ¿Usted por qué está tan tranquilo en esta? Mire ese diagnóstico que le dio el médico. Yo no me preocupo por eso, porque yo sé que ese diagnóstico que me dio el médico, eso va a ser para bueno, eso va a ser para bien. Que no lo entiendo ahorita, que yo no reniego por eso, porque al contrario digo, Señor, gracias, porque detrás de esa nube negra de problemas, de diagnósticos, hay un sol resplandeciente que me está esperando. Amén. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso al Señor? Entonces vamos entendiendo, vamos hilando el versículo y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, buenas y malas, les ayudan para bien. Entonces, como yo ya tengo claridad de esto, escúcheme, sé que si Dios está conmigo, mire esto, si ya sé efectivamente que Dios está conmigo, ¿cómo debe ser mi vida? ¿Cómo debo caminar yo? Si yo sé que Dios está conmigo, ¿qué debo hacer? ¿Cómo debo comportarme? Que nada de lo que venga contra mí, ya sé que nada me va a dañar, porque dice la Biblia, el mismo apóstol Pablo, Romanos 8:31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios está con nosotros, repita conmigo, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? ¿Tú lo puedes creer? ¿Lo puedes interiorizar? ¿Lo puedes vivir? Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? De manera pues que cuando viene el problema, yo digo, a ver, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Yo sé que ese problema no me va a dañar. Yo sé que ese problema no me va a acabar. Yo sé que ese problema no me va a destruir, porque si Dios está conmigo, Él lo va a cambiar y lo va a convertir en una gran bendición. La mayor bendición para José fue que lo vendieran y pudiera salir para Egipto. Fue la mayor bendición, pero para muchos sería la mayor desgracia con José. ¿Notan? La mayor bendición en tu vida y en mi vida tal vez son esos momentos duros y difíciles, pero yo no me descompongo porque sé que si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Ahora dice, pero pastor, es muy fácil decirlo. Pero es que yo soy la que estoy viviendo eso. Yo soy el que estoy viviendo eso. ¿Cómo me va a decir que esté tranquila? ¿Cómo me va a decir que esté tranquilo si yo estoy viviendo? Si mi familia es la que está viviendo eso. Si es mi hijo, si es mi hija la que está pasando por eso. ¿Cómo puedo estar yo tranquilo? ¿Y por qué podemos estar tranquilos? Porque nosotros no vivimos por vista, sino por fe. Porque tomamos lo que dice la palabra en Hebreos capítulo 11, versículo 3, que Dios hizo las cosas de lo que no se veía, de lo que no había nada, y Él de la nada hizo todo lo que vemos. De la nada, de todo lo antagónico, de todo lo contrario, Dios puede revertir y hacer algo bueno. Y entonces, si soy un hombre de fe, si eres una mujer de fe y ya sabes, ya conoces, ya entiendes, entonces descansas en Dios y no sales a buscar ayuda, refugio, a ver quién me colabora, a ver qué hago. No, descansas en Dios. Eso se llama conocer la soberanía de Dios. Y sabemos, conocemos, entendemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan. Y esta palabra ayuda, escúcheme, esta palabra ayuda es la palabra sunergeo. De esta palabra sunergeo del griego,
sería una palabra que nosotros conocemos hoy en día, que la hemos escuchado por ahí, que es la palabra sinergia. Sinergia nace de la palabra sunergeo. ¿Qué es sinergia? ¿Han escuchado la palabra sinergia? ¿Sí? ¿Qué es? Alguien me dijo esta mañana, yo la he escuchado, pero yo sé qué es, pero ya se me olvidó. Entonces no sabe. ¿Sí o no? ¿Qué es sinergia? ¿Qué es sinergia? Muy bien, por ahí vamos. ¿Cómo es? ¿Unión para qué? Sí, muy bien. Entonces me uno con Martica. Martica tiene unos talentos, yo tengo otros talentos. Le digo, Martica, hagamos esto. Pon lo mejor de ti, yo pongo lo mejor de mí. Y logramos unos resultados que no los hubiera conseguido Marta sola, ni que yo los hubiera conseguido solo. Pero como nos unimos, esa unión, ese trabajo en equipo, trajo un resultado que suma más que el trabajo individual. Eso se llama sinergia. Por eso las empresas están hablando hoy de sinergia. Entonces yo tengo buenos vendedores, usted tiene un buen producto, hagamos una sinergia, yo pongo mis mejores vendedores, usted pone su mejor producto y los dos crecemos y sacamos adelante este negocio. ¿Sí? Eso se llama sinergia. La definición de sinergia dice que es la acción de dos o más elementos cuyo efecto es superior, es mayor a la suma de los efectos individuales. En otras palabras, trabajar juntos. Entonces Jesús, Dios, es un experto en sinergia. La naturaleza, Dios la creó siempre una sinergia. Es decir, la vida consiste en sinergias. Y sinergia es sumar dos cosas. Por ejemplo, la sal. La sal. ¿Cuántos estudiaron química en los colegios? ¿Cuál es la fórmula química de la sal? Aquí hay maestros, aquí hay expertos. ¿Cuál es? Muy bien, NaCl, muy bien. ¿Qué quiere decir qué? Cloruro de sodio, esa es la fórmula. Es decir, que es la suma, es la combinación de el cloruro más el sodio. Cloruro más sodio sale como resultado la sal. ¿Listo? Bueno, en la naturaleza existen las salinas, donde se extrae la sal que nosotros consumimos. Pero ustedes saben que cuando el cloruro se toma solo, ¿qué pasa si una persona comienza a tomar cloruro? Pues se envenena, es un veneno. Y si comienza a tomar sodio, se muere. Tanto el uno como el otro son letales, son venenosos. Pero Dios juntó las dos cosas para convertir sal. ¿Y qué propiedades tiene la sal? Todo eso, pero especialmente ¿cuál? ¿Para qué es la sal? La sal, en primera instancia, lo más significativo entre todas las propiedades es que la sal fue creada para preservar los alimentos, porque en ese entonces no había neveras, menos nevecones. Entonces con la sal se preservaban los alimentos. De hecho, cuando los soldados salían a las batallas, les pagaban con bultos de sal, para que era más importante, si no se morían de hambre. Entonces la sal preservaba el alimento. De ahí, de esa palabra sale lo que conocemos hoy como la palabra salario. ¿Sí? ¿Vamos aprendiendo? Listo. Ahora, en ese orden de ideas, ¿por qué Dios dice que nosotros somos la sal de la tierra? ¿Por qué? ¿Somos la sal de la tierra o no? Claro, eso le cantamos, soy la sal de la tierra. ¿Pero qué? No entendemos. ¿Por qué dice Dios que somos la sal de la tierra? Porque estamos llamados a preservar la vida espiritual, no solamente nuestra, sino nuestra familia. Y cuando Dios dice, tú eres la sal de la tierra, es que tú tienes que ir. Esto que estoy haciendo yo hoy es sacando un poquito de sal de lo que soy yo para ustedes, para preservarlos en lo espiritual. Pero así lo tenemos que hacer con nuestra familia. Estamos cumpliendo como sal en nuestra familia. ¿Qué pasa si la sal pierde su sabor? ¿De qué sirve la sal? ¿Para qué sirve? No sirve para nada, ¿o no? Damos el sabor, marcamos la diferencia. Somos diferentes a los demás. Los demás pueden actuar de una forma rencorosa, con odio, con amargura, pero somos diferentes. ¿Sí o no? Diga que somos diferentes. Fuimos llamados a marcar la diferencia. No podemos ser igual que los demás. Que los demás anden preocupados, asustados. Es que mire lo que nosotros confiamos en Dios. ¿Sí o no? Sabemos que Dios tiene el control de todas las cosas. Somos las personas que vamos a llevarle esa palabra de fe a aquel que está desalentado.
no es aplastarlo, no es a señalarlo, no es a juzgarlo. Somos la sal de la tierra, marcamos esa diferencia. Pero ¿estaremos cumpliendo con eso? Abraza el que está solo y dile: nosotros fuimos colocados para preservar la vida espiritual de las personas que están a nuestro lado. De algo que era contrario sale algo bueno. Los sacerdotes en el templo llevan un incensario. ¿Recuerdan que andaban con el incensario? Y estaban orando, estaban cantando, iban con su incensario. De ahí salía un olor grato, fragante, agradable. ¿De dónde sale eso? ¿De dónde salía ese olor grato? Del incienso. Muy bien, ¿de dónde sale el incienso? ¿De dónde sale? De dos plantas donde les cortan, y una de esa planta es dulce, la otra planta es amarga, y las mezclan y le suman algo de unos moluscos que estaban en los ríos, unos animales feos. Metían la mano, sacaban los moluscos y les quitaban el caparazón, los molían y tomaban de esa planta lo amargo, de la otra planta lo dulce, y esto que era feo lo mezclaban, todo eso lo mezclan y creaban algo que se llama la mirra, que expele un olor fragante. ¿Sí sabían eso o no? ¿De dónde sale la mirra? Dulce, amargo, de algo feo, Dios lo convierte en algo agradable. Quiero decirles, amados, que en eso consiste nuestra vida. Aquellos que le vendieron el evangelio, falso evangelio, mentiroso evangelio, que si tú estás en Dios todo te va a salir bien, y que tú vas a ir de prosperidad en prosperidad, y que cada día está más bendecido y en victoria. Esa es la mitad del evangelio. Y la mitad, una mentira a medias finalmente es una mentira. Una verdad a medias es una mentira. Cuando la gente le vende solamente el evangelio de que te va a ir bien, de que tú siempre vas a estar alentado, que nunca te vas a enfermar, que siempre vas a prosperar, eso es una mentira. Porque el evangelio completo consiste, Jesús dijo: mi paso dejo, mi paso doy. Y eso es un momento que, dulce o no, saber que yo estoy bien con Dios, saber que el Señor vino a traerme paz, eso es algo dulce, eso me da tranquilidad, me da un regocijo. Digo: gracias, Señor, porque si yo estoy contigo ando feliz. Pero Jesús también advirtió, el mismo Jesús que le dijo: mi paso dejo, mi paso doy, dijo: muchas serán las aflicciones del justo, pero no se preocupen por ellas, de todas ellas yo le voy a librar. Momentos dulces y momentos amargos. Y eso es la vida cristiana, amados. Y tenemos que saber encarar eso, y tenemos que saber vivir cada momento de nuestra vida. Ahí nacen los apóstatas. ¿Quién es un apóstata? Aquel que abandona los caminos de Dios. ¿Y por qué salen los apóstatas? ¿Por qué abandonan el camino? Porque como siempre le hablaron que todo iba a estar bien, y cuando pasó un momento duro, entonces dijo: eso Dios no existe, eso con Dios no sirve, y se alejan de Dios. ¿Por qué nacen los apóstatas? ¿Por qué se hacen los apóstatas? Porque les predica un evangelio a medias. Porque a la gente hay que mostrarle el equilibrio de que la vida, tal vez hoy estás viviendo un momento dulce, pero no estás exenta de que mañana vivas un momento amargo. Pero tanto el uno como el otro tienes que gozarte en Dios, tienes que no cambiar con Dios, tanto en lo bueno como en lo malo que tú califiques. Es las palabras del apóstol Pablo. Dijo: sé vivir en ¿qué? En abundancia, y sé vivir en escasez, pero no importa si tengo abundancia o si tengo escasez, Señor, yo estoy contigo. Y dice el versículo 13 de ese pasaje de Filipenses 4, dice: y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puedo vivir este momento difícil, puedo vivir este momento alegre, en todo me tomo de la mano de Dios y salgo adelante. Eso es un evangelio completo, amados. Eso es una vida cristiana completa. No te dejes meter la cabeza de fábulas y de conceptos, porque si te enfermas, entonces estás en pecado. ¿Quién sabe qué pecado anda? No, los cristianos también nos enfermamos, ¿o no? Los cristianos también nos morimos, ¿sí o no? Pero esos momentos de muerte de un cristiano ¿son momentos dulces o amargos? A ver, dígame. Son los momentos más dulces, dijo Salomón. ¿Qué es mejor?, dijo Salomón: ¿ir a una fiesta o ir a un velorio? Si te preguntan a ti, ¿tú qué vas a decir? Ay, pues a la fiesta. En el velorio solo dan agua aromática y tinto. En cambio en la fiesta nos dan de todo, ¿o no? Entonces yo prefiero ir a la fiesta. Sí, lo que pasa es que si tú vas a la fiesta,
Entonces tú le vas a hablar a alguien de Cristo, dice, ay, ahorita no me hable de eso, Otoniel, más bien venga, tómese una. ¿Sí o no? Pero si tú le hablas a alguien en un velorio sobre las cosas de Dios, dice, sí. Cuando la hermana está ahí en el ataúd y se está dando el mensaje, dice, bueno, ella ya hizo su vida, ya tomó la mejor decisión, ya está salva, está en el cielo, pero ¿yo qué? Entonces se le habla. De hecho, aquí en este lugar hay personas que están en este lugar gracias a que hace poco hubo un sepelio de una hermana de la iglesia. Y gracias a eso fueron almas salvadas, restauradas. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Es un momento dulce que estén acá? Claro. ¿De dónde viene? De un momento que calificamos como amargo, pero que para Dios es una bendición. Y Dios tuvo que ocasionar eso, permitir eso para que un hijo se acercara a Dios, para que la familia se acercara a Dios, para que un hombre que llevaba 7 años apartado de Dios dijera, yo quiero volver a ir a buscar de Dios. ¿Sí están entendiendo, amados? Que lo que calificamos como algo negativo, algo triste, lo más catastrófico, lo más terrible, es que no, Dios lo convierte en una gran bendición. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso al Señor? Eso es la vida. La vida consiste en entender las sinergias de Dios, los momentos que en ocasiones no sabemos. Jesús un día estaba feliz, dijo, Señor, gracias porque estos principios los revelas a los niños. Jesús estaba feliz. Qué bueno, Señor, que tú no escondes nada, que tú todo lo das a los niños, a los que tienen un corazón abierto para que aprendan. Y estaba feliz Jesús. Pero el otro día estaba llegando a Jerusalén y estaba llorando, porque Jerusalén, ellos que conocen la verdad, rechazan a los apóstoles, rechazan a los profetas, rechazan las cosas de Dios. Oh Jerusalén, Jerusalén, cómo quisiera yo tenerte como aquella gallina que cuida a los polluelos, pero tú quieres andar como quieres. Dios no quiere que nosotros pasemos como a la deriva en esta tierra, como desubicados. Hay una verdad que es una verdad absoluta que está en la palabra de Dios. El cielo y la tierra, ¿qué? Pasarán, pero su palabra no pasará. Las diferentes filosofías, las diferentes corrientes, todas van a pasar, pero nunca pasará la palabra de Dios. Y pueda que hoy estemos reacios, pueda que hoy estemos renuentes a las cosas de Dios, pero un día, tarde que temprano, todos estaremos ante la presencia de Dios. Un día moriremos, tanto si son ricos como si son pobres, moriremos. Y lo único que nos vamos a llevar es si nosotros conocimos a Dios. Si nosotros conocimos a Dios, si nosotros pusimos la fe en Cristo Jesús, vamos a gozar de la vida eterna. Y nos vamos a llevar eso, que es lo más grande. Es el tesoro más grande, es la riqueza más grande. Pero aquellos que pueden adquirir absolutamente todo, ¿de qué le sirve al hombre ganar qué? Todo en esta tierra, si pierde lo más importante, que es su vida, su salvación. ¿De qué sirve eso, amados? Entonces esta serie nos ayuda para poder entender. Y quiero terminar con la historia de Deuteronomio capítulo 8. Ustedes la conocen muy bien, para que veamos todos esos altibajos que calificamos nosotros en la vida. Deuteronomio capítulo 8, Moisés está hablando con el pueblo. Ellos oraban a Dios, clamaban a Dios, le pedían a Dios que los sacara de esclavitud. ¿Ustedes creen que la oración tiene poder? Levanten las manos que creen que la oración tiene poder. Ahora, levanten la mano los que creen que el poder lo tiene aquel que hace efectiva la oración. ¿Quién tiene poder? ¿Yo que oro o aquel que responde la oración? Ok. Yo he orado por personas, oro por esas personas y ¿saben qué? Se mueren. ¿Dónde está el poder de mi oración? He orado por otras personas en situaciones más difíciles que ellas y están bien. Uy, es que qué oración tan... No, es Dios, porque Él en su soberanía determina a quién responde y a quién no responde. Y dentro de su respuesta, eso es un tema que vamos a tocar, Dios en el sufrimiento, en su respuesta Él sabe cómo contestar. El pueblo de Israel estaba pasando por situación de esclavitud. Ustedes saben que después de que estaban en Gosén, que tenían de todo, que eran los consentidos, vivían en los lugares VIP de Egipto, llega un rey que no conocía a José. Dice, bueno, ¿y de cuándo acá estos hebreos ahora se están adueñando de todo esto? Hay que sacarlos.
No, que es que era un José. Yo ni siquiera conozco a ese José. Hay que sacarlos, hay que ponerles más trabajo, hay que presionarlos. Y los pasan a situación de esclavitud. ¿Cuánto tiempo duraron en esclavitud el pueblo de Israel? Más de 400 años y más. Hasta que un día Dios decide contestar esa oración, el clamor del pueblo. Y entonces Dios levanta un hombre. ¿Cómo se llama ese hombre? Moisés. Dice: mira, Moisés, tengo un plan contigo. Le habla en una zarza ardiendo, ¿no? Ustedes conocen esa historia. Necesito que vayas allá y saques al pueblo. Yo que voy a ir, soy tatareto, yo no podría. Vaya, usted va a hacer su parte, yo hago mi parte. Usted va y habla con Faraón, y si Faraón no obedece, yo voy a mandar unas plagas. Yo voy a endurecer el corazón a Faraón. Pregunto, ¿quién le endureció el corazón a Faraón para no dejar salir al pueblo? A mí eso me impacta. ¿Quién se lo endureció? El mismo Dios. Pregunta, ¿por qué Dios le endureció el corazón a Faraón? ¿Por qué Dios, al contrario, no le ablandó el corazón a ese hombre? Y era: bueno, váyanse tranquilos. ¿Por qué Dios le endureció el corazón a Faraón? ¿Por qué? ¿Para qué? Muy bien, Giovanni. Para que el pueblo conociera, el mundo conociera, Egipto conociera el poder de Dios. Por eso endureció el corazón. Porque donde abundó el pecado, ¿qué? Hay de aquellos que se creen muy duros y muy... Dios coge y le da 3 vueltas y los convierte en grandes hombres, grandes mujeres de Dios. Amén. Yo eso lo creo, lo tengo súper claro. Yo que Dios no, que eso a mí no me hable de Dios, que no. Solamente Dios mueve, chasquea sus dedos y hace un cambio. Son los hombres de Dios. Pablo es el ejemplo. Perseguidor de la iglesia. ¿O no? ¿Y qué hizo Dios? Diga, lo tumbó del caballo. No dice que alguien esté buscando que lo tumben del caballo, ¿cierto? De su negocio, de su empresa, de su conocimiento. Ahí cuando está, entonces, ay sí, Señor. ¿Qué pasó? Entonces va y hace lo que tiene que hacer Dios. Hace Faraón lo que tiene que, ya en vista de tanta persecución, de tantas pruebas y lo demás, dijo: no hay nada que hacer, no hay nada que hacer, que se vaya esta gente, me están acabando aquí, que se vayan. Acabaron con mi primogénito, con todo, miren, acabaron con todo, váyanse, llévense todo. ¿Para qué queremos? Llévense. Y lo llenaron de las alhajas y de todos los tesoros, ¿o no? ¿Y cómo salió el pueblo de Israel? ¿Cómo salieron los hebreos de allá de Egipto? Ricos, multimillonarios. ¿Estaban felices o no? Claro, aleluya, gloria a Dios. Salieron en bendición. Vámonos, le dijo Moisés. Y salieron momentos dulces, ¿sí o no? Claro. ¿Cómo no va a ser dulce que tenían todos los bolsillos llenos y todo? Cogieron a sus chinos y arranquémonos. Y van saliendo de allá y de pronto se encuentran con el Mar Rojo. El Mar Rojo, voltean a mirar los carros del faraón, vienen los... Moisés, para eso nos hiciste salir, para matarnos acá. Un momento, ¿qué? Amargo. Momento amargo. Y va Moisés donde Dios: mire lo que está pasando con el pueblo, Dios. No me venga a hablar, usted simplemente levante la vara y ese mar se va a abrir. ¿Qué hizo Moisés? Levantó la vara y el mar se abrió. ¡Pasen, muchachos! Corriendo con sus chinos, todas sus cosas. Momento, ¿qué? De felicidad. Pasaron al otro lado. Y después de que pasa el último, se cierra el mar y todos los egipcios murieron. Entonces están al otro lado. Y Marta, la hermana de Moisés, coge el pandero y comienza. Eso fue una reunión de alabanza impresionante. De ahí salió los carros del faraón, ¿recuerdan? Felices, gozosos. ¿Momento qué? Dulce. Acaban de pasar un momento amargo, ahora es un momento dulce. Listos, estamos libres, vámonos. De aquí nos espera la tierra de la bendición. Vamos para Canaán, tierra de bendición, fluye leche y miel. Eso, vamos a pasarla bien. Listo, nos vamos para allá. Comienza la travesía, desierto. Uy, no, pero es que y no habrá otra manera, un desvío por otro lado. ¿Será que podemos irnos por otro lado en lugar de pasar al desierto? No, porque si usted quiere la bendición, primero tiene que pasar por el desierto. Amén. Vamos por el desierto. En el desierto, iban caminando por el desierto. Ay, tenemos sed. Moisés, tenemos sed. Vaya, habla con Dios. Dios, tienen sed. Listo, háblale a la roca. ¿Y qué pasó de la roca? ¿Qué salió? Agua. Y tomaron.
Del momento amargo, tenemos sed, no hay nada, qué situación, qué cosa tan difícil. Mejor estábamos allá en Egipto, ay, nos trajeron a morir, mire qué calor tan terrible, ay Dios. Y luego tenían el agua que querían. Momento, ay Dios, gracias Dios, qué bendición Dios, es que usted es un Dios bueno, Señor, gracias, gracias Dios. Pasaron los días y, uy, qué hambre, es que aquí no hay nada que comer. Por lo menos allá estábamos comiendo cebolla, por lo menos allá estábamos mejor. Aquí vinimos fue a aguantar hambre. Moisés, estamos muriéndonos de hambre. A eso nos trajo. Mejor hubiéramos quedado en el cementerio allá en Egipto y no venir a morir aquí en el desierto y que nos entierren. Señor, tienen hambre, hágale llover maná. Vino y comer maná. Todos los días sacaban su canequita, la llenaba de maná, se alimentaba. ¡Qué bendición Dios! Dios es mi proveedor, Jehová Jireh. ¡Qué bendición es que Dios sí es bueno! ¿Ah? A los días, milagro tras milagro. A los días, ay, pero solo maná. Es que, ¿qué es lo que está pasando? No hay nada más que nos dé, o pues una carnecita o algo. Señor, quieren carne, hágale llover codornices. Comieron tantas codornices que dice la Biblia que le salían por la nariz y por la boca. Dios dio uno más. Es increíble. Ha visto milagro tras milagro. Escúcheme. Cuestionamos eso, nos burlamos de ello, los criticamos, pero ¿cuántas veces actuamos igual? ¿Cuántas veces nosotros, cuando estamos en momentos dulces y felices y lo demás, alabamos a Dios, y cuando pasamos una prueba ni siquiera queremos aparecer por acá, ni siquiera queremos orar, ni leer la Biblia? ¿Yo qué? ¿Para qué Dios? ¿Para qué Dios? ¿Eso? ¿Para enfermarme? ¿Para qué? ¿Para quitarme lo que yo tenía? ¿Para qué? Es una señal de una persona que no conoce a Dios, porque si conociera a Dios decía, Señor, gracias, porque aún en este momento yo sé que tú los vas a convertir en una gran bendición. Amén. Son momentos dulces y momentos amargos. Son los momentos que tenemos que aprender a vivir. Y entonces dice la palabra, escúcheme, Deuteronomio capítulo 8, lo dejamos solamente en el 8, versículo 11 en adelante. Cuídate, cuídate. Está Moisés, Deuteronomio es segunda ley, está resumiendo, está por entrar a la tierra de la bendición, y les dice Moisés a ese pueblo que ha pasado por momentos dulces y por momentos amargos, ese pueblo que han visto la mano de Dios poderosa obrando a su favor, les dice, versículo 11, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. ¿Habrá gente que se olvida de Dios? ¿Sí? ¿Y eso quién es? ¿Cuándo nos olvidamos de Dios? Claro, cuando el negocio está comenzando a dar resultados, entonces no es que sabe que hay que trabajar, hay que buscar el centavito, hay que trabajar y Dios perdóneme, pero es que la plata la necesito. Y nos vamos alejando y vamos creciendo. Entonces, no, ya no tengo tiempo, me tocó abrir una sucursal, pastor, y ahora menos tiempo. Y no, pastor, es que me voy para otra ciudad porque eso está bueno el negocio. Y terminan apartándose de Dios. Escuche lo que Dios dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. O sea, nunca se aparte de los principios de Dios, por favor. Si estás creciendo, si tu negocio está bien, qué bendición, sigue adelante, pero nunca te alejes de Dios, nunca dejes de cumplir a Dios, obedeciéndole a Dios sus mandatos. Escuche lo que dice el versículo 12, no suceda, aquí viene el peligro perdone la palabra, del maldito evangelio y la prosperidad que se predica en muchos lugares. Solo plata, solo más, no se sacian, quieren solo dinero, y miran la manera como le sacan el dinero a la gente y más, y traigan, porque usted va a prosperar. Uy, yo quiero prosperar, quiero más, quiero que me dé más. Escúcheme, mire lo que dice, no suceda que comas y te sacies. Ese comer y saciar son momentos que, cuando tenemos comida y cuando tenemos de todo, ¿qué? Es un momento que dulce, y que edifiques buenas casas en que habites. ¿Eso qué es? ¿Prosperidad o no? Buenas casas, ni que era una, otra casa, y necesito otra casa, y otra, y no nos saciamos. Escuche lo que dice, que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas, entiéndase hoy en día empresas, negocios, y tus vacas y tus ovejas se aumenten. ¿Qué es eso? Abundancia. Dice, y la plata y el oro se te multiplique. ¿Eso qué es? Bonanza económica o no. Y todo lo que tuvieres se aumente. Es una bendición material. Dice, y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, y que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso. ¿Notan?
No permitas, amados. Si Dios te va a bendecir, Dios prospera al que quiera prosperar. Eso no es en tu estrategia, no. Yo conozco casos hermosos del taxista, amigo mío, que dedicamos, vamos a sacar tiempo de 5 a 6 de la mañana, vamos a estar orando. Uy, al principio no, es que es el horario de más trabajito, de 5 a 6 cuando salen más carreras, pero voy a creerle a Dios. Y él comenzó a ir a orar, a buscar de Dios. Y salía, después de su oración, salía. Sí, había perdido la hora pico, entre comillas, de más trabajo y lo demás. Pero decía, es increíble cómo Dios ha abierto puertas. Y yo salía y carrera, y dejaba una y carrera, y carrera, y carrera, y carrera. Dios lo bendijo, porque es que la provisión viene de Dios. ¿Sí o no? Entonces, yo confío en Dios o no confío en Dios, o sé que Él es mi proveedor o es mi proveedor. Entonces, cuando yo le doy el primer lugar a Dios, mire, las cosas se abren. Yo no necesito mover nada, es la gracia de Dios. Él abre puertas, y se cerró esa puerta de bronce, no importa, sigue tomado la mano de Dios, que Dios mañana le abre una puerta de oro. Tranquilo, sigan en Dios. Pero el entender ese concepto es difícil, porque tenemos nuestra lógica, porque tenemos nuestro razonamiento. Pero no, es que no, tranquilos, Dios tiene cuidado de nosotros. Si cuida a los pajaritos, también nos va a cuidar a nosotros. Amén. Y está buscando esa generación de gente que le digamos, vamos a creerle a Dios, vamos a jugárnosla contigo. Escuche lo que dice aquí terminando: y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y escuche el 15: que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso. ¿Quién es el que nos hace caminar por un desierto grande y espantoso? Dios. Eso no es el diablo. La gente la pasa atando, es otro ministerio de atar y desatar. Y es que atamos al diablo, y es que le pisamos la cola, y es que le doblamos el trinche. Sí, amados, aten y aten, y sigue más suelto que nunca. Porque es que no se trata, porque escúcheme, esos lugares de desierto, esos momentos de desierto, ¿quién los permite? ¿Quién los metió por el desierto? Dios. Dios. Y yo en ese tiempo digo, Señor, gracias porque me estás puliendo, porque me estás refinando, porque me estás llenando de fe, Señor, gracias. Por eso, porque estoy valorando las moneditas que antes ya las monedas, Ahora cuando estoy en un momento de escasez, busquen, mijo, las monedas, a ver qué hacemos. Compremos aunque sea unos caladitos para el desayuno. Valoramos las cosas, ¿o no? ¿Sí o no? Entonces, esos momentos los permite Dios. Escuche lo que dice: te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de ¿qué? De serpientes ardientes y de escorpiones. Wow, ¿qué hay en los desiertos? Serpientes, escorpiones. Pero Jesús dijo que en su nombre podríamos ¿qué? Hollar serpientes y escorpiones. ¿Cómo está esto? Que si bien es cierto, vamos a pasar por momentos de desierto, tenemos la autoridad para pisar las serpientes y los escorpiones. No es para que te asustes, escúcheme, en esto voy terminando. Cuando estés en los desiertos, se te van a aparecer serpientes y escorpiones. ¿Qué son las serpientes? ¿Qué representan? Las deudas, ¿verdad? Los momentos de crisis, las demandas, toda una cantidad de... se vino todo encima. Tranquilos. ¿Cómo tenemos que actuar? A ver, ¿cómo tenemos que actuar? ¿Cuánto le tienen miedo a las cucarachas? A los ratones. Un ratón y eso parece el hombre araña, quedan pegados a la pared. Un ratón. ¿Cuántos saben que nomás lo pisamos y lo acabamos? ¿Cuántos saben que es la cucaracha? Pues la pisamos y la acabamos, se acabó el problema. ¿Sí o no? Sí, pues eso es lo que dice. O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer frente a un problema? Estamos en tiempos de desierto y vienen situaciones, vienen las deudas, vienen los compromisos. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Salimos huyendo? ¿Nos escondemos? ¿Cambiamos el número del celular? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Tenemos que enfrentarlas. Tenemos que seguir caminando. Listo. Discúlpeme primero, yo no quería quedar en deuda con usted, Giovanni. Yo sé que le debo, Giovanni. Pero mira, yo voy a pagar esa deuda. Tengo para abonarle esto. Por favor, recíbame esto. Perdóname, Giovanni, pero quería cumplirle, pero no pude. ¿Qué hago? Pongo la cara. Enfrento. La otra semana, mire, Giovanni, conseguí esto. Pueden suceder dos cosas: que termino haciendo abonos y cuando me doy cuenta terminé de pagar la deuda. ¿Sí o no? Y no me di cuenta. Puede suceder que un día me dice: pastor, no, yo estoy orando a Dios y ¿sabe qué, pastor? No me debe nada, esa deuda queda perdonada. ¿Puede suceder eso? ¿Dios puede hacer eso? Claro, yo he visto testimonios. Y la deuda quedó cancelada. Pero si yo me escondo, primero perdí a mi amigo, perdí mi testimonio, perdí mi paz, perdí mi tranquilidad, ¿cierto?
Entonces Dios dice, en esos tiempos caminemos, estemos ahí, sigamos dando testimonio, porque pueden suceder crisis que no sabemos, no la estamos buscando. Hay dos maneras que me meto en deudas. Uno, porque yo tenía planeado, tenía presupuestado, el negocio estaba bien, pero vino una crisis económica que me afectó y me dañó eso. O dos, porque no tuve la sabiduría, no le pedí la dirección a Dios, terminé metiendo en deudas y que por fe yo pago. Métase, hermano, en esa deuda que por fe usted sale. No, porque la dice que tenemos que planear, que mirar, que si tú comienzas a edificar, haga cálculos, eche lapicito, eche calculadora. Si ve que puedo sacar adelante esa obra, lo hago. Si no, me quedo quieto mejor. No va y sea que comience a hacer la obra y termine en vergüenza y los demás hagan escarnio de mí, dice la Biblia, ¿o no? Yo tengo que ser sabio. Yo tengo que pedir la dirección a Dios. Si es la voluntad de Dios, no la del pastor, no la del líder, no la de los hermanos, no de la familia. Si es la voluntad de Dios, ¿sí o no? Entonces cuando la gente se mete en deuda muchas veces porque le falta sabiduría, porque no pide la dirección de Dios. Entonces caminamos, dice la escritura, que caminamos. Tenemos que, diga al que está a su lado, tenemos que seguir caminando, no retroceder. Siga adelante, estás en el tiempo del desierto, siga adelante, que Dios está contigo. Dios está contigo. Vamos a salir de este problema, vamos a salir de esto. No digas mentira, no infles cosas, no exageres, nada. Ve firme, tómate la mano de Dios. Dios con tu ayuda, Dios te abre puertas, Dios te trae un ingreso adicional que ni siquiera estabas esperando, pero Dios ve la voluntad, Dios ve el deseo, Dios ve el interés, y Dios es el más encargado de que salgamos adelante. Siga adelante. No te des, si eres cristiano, no porque estés en un problema es que no eres cristiano. No eres un cristiano. La Biblia dijo, Jesús dijo que vendrán vientos, vendrán ríos y pegarán con ímpetu. ¿Sí o no? ¿A quién le pega con ímpetu esos ríos y esos vientos? Al que no es cristiano y al que es cristiano. La gran diferencia es que el cristiano está tomado sobre la roca, sobre Jesús, y sale adelante. El que no es cristiano frente a una crisis termina desbaratado. Es grande su ruina, dice la palabra. Entonces termino diciendo, el que te hizo caminar por desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed. De sed. O sea, llegar materialmente que no haya ni agua, ese es el límite ya de la escasez, ¿o no? Tuvieron sed, dice, y sed donde no había agua, pero noten el final, dice, y él te sacó agua de la roca del pedernal. O sea, Dios sabe hasta dónde aguantas, pero aún en medio de eso dice, tranquilo, ahí viene la bendición. Detrás de ese momento duro, difícil, no es que yo no puedo. Recuerde que no hay una prueba que Dios permita en tu vida que tú no puedas soportar. Si Dios te permite esa prueba en tu vida es porque Él sabe que tú la puedes soportar. Él no te va a dar una prueba que tú no puedas soportar. Amén. Entonces, si te ha permitido esa prueba es porque Dios sabe que tú la puedes soportar. ¿Sí o no? Nos mantenemos firmes en Dios, en abundancia y en escasez. Esa es la vida cristiana, hermanos. Es un equilibrio. No solamente abundancia. Yo podría hablarles solamente de abundancia y riqueza, pero estoy dando un falso evangelio, la mitad del evangelio. Y cuando pases por crisis, allá no sabes qué hacer. Y entonces mire lo que termina diciendo el 16, que te sustentó con maná. ¿Qué es maná? ¿Qué representa el maná? ¿Qué es el maná? El pan de cada día. Escuchen esto, maná. ¿Cómo era el maná? ¿Cada cuánto salía el maná? Todos los días. Y cuando se quería a alguien hacerse el vivo, decía, ay no, yo no saco un balde, hoy saco 2 baldecitos. ¿Qué pasaba con el segundo balde? Se llenaba de gusanos, se dañaba. ¿Qué está enseñando Dios con esto? A que aprendamos a depender, escuchen amados, termino, a que aprendamos a depender todos los días de Dios. ¿Todos los días de quién? De Dios, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote. ¿Afligiéndote y qué? En esos momentos de desierto Dios te está probando. ¿Qué está probando? Nuestra fidelidad a Él, nuestra constancia en Él, nuestro amor a Él, nuestra fe en Él, muchas cosas. Y mire cómo termina diciendo, para la postre hacerte bien, para que al final te vaya bien. Esto que está pasando hoy, que dices eso es terrible, Dios dice, no te preocupes, que a la postre te voy a hacer bien.